Hola mis hermanos y hermanas de C29. He estado siguiendo en mi serie de sermones del libro de Romanos y he querido compartir con ustedes hoy un sermón del capítulo 8 de Romanos que habla del espíritu de adopción que tenemos en Cristo y las implicaciones que esto tiene en cuanto a nuestra libertad del pecado y la vida anterior que teníamos y lo que nos aguarda en Cristo. Espero que este sermón les sea de aliento y ánimo y que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Hola a todos. Seguimos en nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y hemos estado entrando ya en el capítulo 11 de Romanos y me alegro mucho porque aquí creo que es donde Pablo realmente explica la gloria que tenemos en Cristo. ¿Por qué el Evangelio son buenas noticias, muy, muy buenas noticias? Y aquí es donde todo en realidad llega a su punto alto. Empezó a hablar de esta nueva ley que tenemos en el Evangelio, la ley del Espíritu de vida. El Espíritu de Dios entra en nosotros y trae vida. Y esta se convierte en una nueva ley, un nuevo principio que gobierna nuestra existencia. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y él ha estado contrastando vivir bajo la ley del Espíritu a vivir bajo la ley de la carne. Y para Pablo la carne es la forma de describir lo que nosotros somos por nosotros mismos, sin Dios. Todo lo que yo tengo, las capacidades, las habilidades, los recursos que tengo, todo lo que yo tengo en mí mismo, aparte de Dios, eso es la carne. Y Pablo dice que vivir en la carne no trae nada bueno y hay que dejar eso atrás y vivir en el Espíritu de Dios. Y hoy continúa hablando de eso y va a describir esta ley del Espíritu de vida que opera en nosotros y que gobierna sobre nuestras vidas. Lo va a describir con una metáfora o una analogía muy potente, la idea de ser adoptados en la familia de Dios. Así que he titulado el sermón de hoy, Ya no somos huérfanos. Y estamos en Romanos capítulo 8, los versículos del 12 al 18. Vamos a empezar a leer los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Pablo empieza hablando de un sentido de deuda. Y dice, no somos deudores a la carne. Y esto es lo que sucede. La carne, si describimos con la carne el yo que yo era antes de Cristo, el yo que yo era cuando era yo solo, Dios está ahí, yo estoy aquí y yo estoy viviendo mi vida en mis propias fuerzas. Pablo está diciendo, ese yo, y en otros pasajes habla de eso como el viejo hombre, el viejo yo del cual debemos despojarnos para revestirnos de Cristo, de un nuevo hombre en Cristo, una nueva creación en Cristo. Ese viejo yo, el yo que era antes de Cristo, Pablo dice, no somos deudores a ese viejo yo. Es curioso, creo que para muchas personas hay este sentido de deuda al viejo yo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo eso era lo único que yo tenía. Antes de venir a Cristo, mi comprensión del mundo la formulé yo de mí mismo y todas mis ideas y todo lo que yo pienso de mí mismo, mi propia identidad la fui formando basado en lo que a mí se me ocurría. Y fui creando toda una comprensión del universo y un entendimiento de quién soy yo y todo eso es algo muy íntimo. Y pienso, mi identidad la fui formulando yo. ¿Cuál es el problema? Que la identidad que yo he creado aparte de Dios es una identidad falsa. Es una identidad que solamente va a causar muerte. Una identidad que solamente va a conllevar destrucción y devastación. Es por eso que cuando oímos el Evangelio renegamos de esa vieja identidad y decimos, ya no quiero ser una persona aparte de Dios, yo quiero estar en Cristo, quiero que Él me haga de nuevo, que me haga nacer de nuevo y quiero ser una nueva criatura en Él. Y Pablo dice, no tenemos deuda alguna con ese viejo yo.
Y a veces el pecado ha dominado nuestras vidas antes de llegar a Cristo de tal forma que hemos formulado toda una identidad basada en ese pecado y nos cuesta entender que no le debemos nada a esa vieja identidad. La hemos dejado atrás y nos hemos aferrado al Espíritu de Dios, que nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad. ¿Y por qué no le debemos nada a la carne, a ese viejo yo que yo era antes? Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. O realmente lo que dice ahí en el griego es, estáis a punto de morir. Lo único que la carne, este vivir aparte de Dios, lo único que eso consiguió para mí fue muerte. Y puede parecer que a corto plazo está creando cosas buenas, que estoy consiguiendo algo, estoy avanzando, estoy logrando algo, y así el pecado nos engaña pensando que no necesitamos a Dios. Yo puedo hacer la vida bien por mi propio esfuerzo y por mí mismo, y hago todo esto y construyo algo grande y glorioso, pero Pablo está recordándonos que todo eso es un espejismo, es una mentira, porque el pecado no puede dar vida, y la vida aparte de Dios no puede resultar en vida. Solamente puede llevar a muerte. La erosión de las cosas buenas, la corrupción, la descomposición de cosas como esperanza, como bondad, como amor, la erosión, la destrucción de relaciones, de amor, y ese vivir en mí mismo conlleva muerte. Por eso no le debo nada, no le debo nada a esa carne. ¿A quién le debo? Al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si por el Espíritu de Dios hago morir esas prácticas viejas de la carne, esas prácticas viejas que yo llevaba a cabo, esa forma de vivir, si la hago morir, digo, no quiero tener nada que ver, esa identidad, esa realidad, esa forma de vivir, la rechazo, la renuncio, reniego de ella. Si hacemos eso y solamente el Espíritu de Dios nos capacita para hacer eso. Pero si hacemos eso, entonces vivimos. El Espíritu de Dios nos da vida, no muerte. Sana en vez de destruir. Y hace nacer cosas que no estaban ahí antes. Hace nacer esperanza donde no había esperanza. Hace nacer amor donde no había amor. Y Él sana y restaura lo que el pecado está destruyendo. Si por el Espíritu hacemos morir esa forma de vivir, vamos a descubrir que el Espíritu de Dios trae vida. Tengo una pregunta de estos dos versículos. Pablo dice que no le debemos nada a nuestro viejo ser, nuestra carne. Se lo debemos todo a Dios. ¿Cómo luchamos a veces con un falso sentir de deuda para con nuestro viejo ser aparte de Dios? Sigamos, versículos del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Pablo usa una forma de ayudarnos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Más adelante Pablo usa el término diferente, no el masculino hijos, sino como hay un término neutro de niño o niña que puede ser masculino o femenino que usa más adelante, pero aquí habla de hijos porque está hablando de la idea de adopción y por eso usa hijos, pero obviamente esto se refiere tanto a varones como a hembras, a hombres como mujeres que están en Cristo. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu que hemos recibido de Dios no nos lleva de vuelta a la forma de vida que teníamos antes. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. Y considera un momento la vida que teníamos sin Cristo. La vida que teníamos en un espíritu de esclavitud al pecado, guiada y regida y gobernada por el temor. Considera un momento, cuando Cristo no es parte del cuadro, cuando todo depende de mí, cuando estoy viviendo de mis propias fuerzas, cuánto domina el temor mi forma de mirar el universo. Tengo temor de la muerte, tengo temor del fracaso, tengo temor de que me deje sola la gente y me quede solo. Tengo temor de tantas cosas y esos temores dominan mi vida. Mi vida es una lucha por escapar de esos temores. ¿Sabes qué? El Espíritu que Dios nos ha dado nos ha librado de eso. No tenemos que vivir bajo esos temores. Hemos recibido el Espíritu de adopción como hijos.
Y para los romanos que estaban leyendo esta carta, eso tenía un significado muy específico. En la ley romana, cuando uno era legalmente adoptado como hijo, todas las deudas que esa persona tenía eran canceladas inmediatamente. Esa persona es como que era una persona nueva y entraba a formar legalmente parte de esa familia, de forma que era legalmente heredero de todo lo que el padre tenía. El mejor ejemplo en la historia reciente de los romanos era Julio César mismo, que adoptó a Octavio y lo adoptó legalmente, de forma que todo lo que era de Julio César, todo su patrimonio pasó a pertenecer, cuando él murió, a Octavio. Y Octavio fue el emperador del Imperio Romano después de Julio César y se cambió el nombre a César Augusto. Pero eso es un ejemplo muy claro en la mente de los romanos de lo que quiere decir ser adoptado por el Rey de Reyes y Señor de señores, ser adoptado por el que gobierna el universo. Hemos recibido el espíritu de adopción, pero Pablo habla primeramente de la intimidad que tenemos aquí, de que esto es no simplemente un formulismo legal que cambia nuestro estatus legal en algunas esferas de la vida. Está hablando de una relación íntima. Por medio del Espíritu de Dios clamamos, Abba, Padre. Esa palabra Abba es aramea y Jesús había enseñado a sus discípulos a dirigirse a Dios de esta forma, como papá. Papá es una declaración de intimidad y de amor. Uno no le dice papá a un padre que odia. Papá es un término de afecto, de intimidad, de confianza y de amor. Eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Una adopción plena, de corazón, no simplemente sobre papel. Y dice que el Espíritu de Dios mismo da testimonio junto con nuestro espíritu. Al recibir el Espíritu de Dios, Él entra en nosotros y nos susurra al oído de nuestra alma. Eres mi hijo y te amo. Eres hijo mío. Dios nos lo confirma en nuestro interior. Qué cosa preciosa hace Dios con nosotros. Y el Evangelio es una invitación a adopción que cancela deudas previas, que nos libra de la carne y la muerte y nos hace plenos hijos de Dios. Nos da la amante recepción familiar de Dios y nos convierte en hermanos y hermanas en la gran familia de Dios. Tengo una pregunta de este pasaje. Pablo describe nuestra nueva identidad en Cristo como una adopción en la familia de Dios. ¿Cómo has experimentado la realidad de ser hijo de Dios? ¿Y cómo te ha confirmado el Espíritu de Dios esa realidad? Sigamos, versículos 17 y 18. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pablo habla de otro aspecto de la adopción que tenemos en Cristo. Cuando Dios nos recibe, no simplemente esta entrañable intimidad, te amo, te quiero, eres mi hijo y todo lo que soy lo pongo en este amor por ti. Es más que eso. Ahora habla del aspecto legal que conlleva ser adoptado. Somos herederos. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios. Considera por un momento lo que implica eso. Porque si heredamos de Dios todo lo que es suyo, ¿qué es de Dios? Todo. No hay nada que exista que no le pertenezca a Dios. Todo es suyo. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Puede parecer mucho. Cristo dice, si quieres seguirme a mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Está diciendo, tienes que entregarlo todo. Si quieres venir detrás de mí, tienes que rendirlo todo a mis pies. Dios pide que lo entreguemos todo, pero Dios en respuesta también nos lo da todo. Yo le doy todo lo que soy y Dios dice, toma, yo también me entrego plenamente a ti. Tú eres mío, yo soy tuyo. Yo soy de Dios, Dios es mío. Y Pablo dice, somos herederos de Dios. Recibimos el patrimonio de Dios, que es todo lo que existe. Dios no ha reservado nada. La Biblia dice que Dios no ha reservado ninguna cosa buena de sus hijos.
Y Pablo habla de esto en otros lugares. Este no es el único sitio donde habla de esto. Cuando está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Corinto que están peleándose unos con otros y diciendo que este líder, Pablo, es mejor que Apolos o Apolos es mejor que Cefas, y están compitiendo entre ellos a ver quién tiene el líder más prestigioso. La forma en que Pablo responde a esto es decirles que se están fijando en tonterías, en cosas menores, cuando ya tienen cosas mejores. Dice, pues todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo que hay es nuestro en Cristo. Y a veces el motivo por el cual la gente en Corinto estaban discutiendo y compitiendo unos con otros era por una sensación de que si no lo hacían se iban a perder algo. Tenían ellos que esforzarse por conseguir algo. Y esa es una forma de pensar de la carne, de que estoy yo solo y yo tengo que luchar para lograr algo, o si no me lo pierdo todo. Y Pablo dice, estás perdiendo el tiempo, Dios te lo ha dado todo. No tienes que luchar como si te estuvieras muriendo de hambre porque Dios te lo ha dado todo. Por un lado eso, herederos de Dios. Todo el patrimonio de Dios es nuestro en Cristo. Por otro lado también coherederos con Cristo. De forma que en esta metáfora de familia Dios nos recibe no solo como padre amante, sino también como hermano mayor. Porque en la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, en la encarnación Él participó de la humanidad con nosotros, de forma que nos relacionamos con Dios no solo como Dios todopoderoso, sino también como Dios que se encarnó y caminó a nuestro lado. Y tenemos a Dios como Padre y hermano. Cristo se convierte en nuestro coheredero. Ahora, ¿qué heredó Cristo, el Mesías? Este es del cual se habla en todo el Antiguo Testamento, de que va a ser Rey de Reyes, Señor de Señores, va a establecer un reino que nunca terminará y Él gobernará sobre toda lengua y nación y familia y tribu y pueblo. Todo va a ser suyo. Este es el Cristo que cuando murió en la cruz luego ascendió y subió a la diestra del Padre, y antes de ascender a la diestra del Padre le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, todo ha sido sujetado a Cristo. Cuando Él hereda del Padre el reino, Pablo está diciendo que nuestra adopción nos hace coherederos con el Mesías. El reino de Dios es algo en lo cual participamos juntamente con Él. Su gobierno sobre todo lo comparte con nosotros. Somos coherederos con Cristo. Ahora, aquí viene la parte difícil. Pablo dice, si es que padecemos o sufrimos juntamente con Él. Y esta es la realidad del camino glorioso que Dios ha puesto por delante nuestra. Va a implicar sufrimiento. Porque cuando yo me identifico con Cristo, cuando yo camino con Cristo, cuando el Espíritu de Dios gobierna en mi vida, Él me va a llevar por el camino de Cristo. ¿Y cuál es el camino de Cristo? Sufrimiento que culmina en gloria. Cristo se despojó de su gloria, se hizo hombre y sufrió aquí en la tierra maltratos y abusos y calumnias y desprecios y finalmente tortura y muerte. Y no solo eso, sino que fue derramada sobre Él la plena ira de Dios contra todo el pecado. Él experimentó un sufrimiento impensable. No podemos ni siquiera concebir el sufrimiento que Cristo experimentó en la cruz. Pero todo ese sufrimiento fue el camino necesario para Cristo alcanzar la gloria que Él deseaba, y era la redención de la creación. Y Él recibe la creación como su premio, como su corona, porque la ha rescatado en su muerte. Ahora, nosotros no somos Cristo. Mi sangre no tiene el poder de redimir a nadie, porque mi sangre no es digna de salvar a nadie. Yo no hago eso. Yo no sufro juntamente con Cristo en el sentido de yo dar mi vida para redimir a nadie. Yo no puedo hacer eso. Pero Cristo sufre aún hoy. Él sigue extendiendo sus brazos abiertos a un mundo que le escupe en la cara, le ridiculiza y le rechaza. Pero Él ama al mundo. Pagó por su redención con su sangre y pone su voz en cada esquina diciendo, ven a mí, permite que te redima, permite que te rescate. Y tantas veces en un mundo en hostilidad contra su Creador, un mundo que rechaza el señorío de Cristo, vamos a experimentar sufrimiento si estamos con Cristo, si estamos en Cristo. El sufrimiento es inevitable, pero esa es
Ese es el camino a la gloria. Si padecemos, si sufrimos juntamente con Él, también juntamente con Él somos glorificados. Puede que uno piense que Pablo está diciendo que el sufrimiento es una especie de pago, y hay quien piensa que la penitencia es algo que funciona en nuestra relación con Dios. Yo me privo de algo, me quito algo que sería placentero para ganarme algún favor de Dios, o yo sufro o padezco o paso por alguna cosa dura y haciendo eso me estoy ganando el favor de Dios, y uno piensa, bueno, es normal, todo el que quiere algo, algo le cuesta, ¿no? Así que si yo quiero la gloria que Cristo me extiende, voy a tener que pagar por ello con sufrimientos. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que mi sufrimiento va a equilibrar la balanza, de forma que tengo la gloria que Cristo me extiende y mi sufrimiento, y cuando llego a equilibrar las dos cosas, entonces llego a esa gloria. Entonces ahora Dios dice, ok, te lo has ganado, aquí lo tienes. Hay quien se pega su vida tratando de hacer trueques con Dios de esta forma, de pagar con un voto o una promesa o un sufrimiento alguno, ganarte algo bueno de Dios. Si piensas eso de Dios, no has entendido el Evangelio. Dios no dice que tenemos que sufrir juntamente con Cristo porque así nos ganamos la gloria que tenemos en Cristo. De hecho, Pablo deja eso muy claro. Los padecimientos, los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. ¿Sabes qué? Pablo dice, no vale la pena ni siquiera comparar las dos cosas. Estamos hablando de cosas diferentes y el sufrimiento no es un pago. Y hacer esa comparación es absurdo. Y puede que pensemos, no, claro, Pablo está hablando de una fe fácil. Cuando él dice sufrimiento se refiere a, yo qué sé, que se te estropee el aire acondicionado un día o dos en el verano aquí en Texas, o que se te explote la llanta del carro cuando vas de camino al trabajo, o alguna cosa así, ¿no? No está hablando de eso. Pablo, cuando él habla de sufrimientos, habla de cosas que duelen de verdad. Déjame demostrarlo. En 2 Corintios, Pablo describe algunos de los sufrimientos que él ha experimentado en Cristo. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y encima de todo, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que no pensemos que Pablo aquí está hablando de una idea fácil de que la vida cristiana sí hay que sufrir un poquillo, pero eso no hay que compararlo con nada, eso no es nada. No, en películas gente siendo azotada 39 veces. Y sí, parece, eso tiene que doler mucho. Lo que no calculamos es las semanas de recuperación en una época previa a antibióticos, las semanas de recuperación que necesitaba el cuerpo humano para sanarse de eso. Y si Pablo ha sido azotado así 3 veces, imagínate la maraña de cicatrices que tenía Pablo en su espalda. Él había sufrido duramente. Su caminar en Cristo había sido un caminar lleno de sufrimientos. Pero ¿sabes qué? Pablo mira todo eso y dice, ¿qué más da? No porque ese sufrimiento no duela intensamente en el momento de sufrirlo, sino porque la gloria que Cristo nos ha traído es tan superior que Pablo dice, me da igual todo eso, porque lo que tengo en Cristo es mejor. De hecho, es tanto mejor que cuando miro las dos cosas digo, no quiero ni pensar en lo otro, ¿qué más da lo que cueste lo que cueste? Esto es mejor. El valor es tan alto, es tan elevada, la gloria que Cristo ha puesto delante nuestra. Y no me refiero simplemente a la gloria que nos aguarda algún día, sino en esta vida misma, la gloria de ver cómo el Espíritu de Dios trae vida ahora, en medio del sufrimiento y la destrucción de esta vida. Cómo el Espíritu de Dios trae sanidad y esperanza y gozo en medio del sufrimiento. Eso no tiene precio.
Y a eso le sumamos el bonus inesperado de la vida eterna. No vale la pena ni comparar. Eso es lo que es reclamar nuestra herencia, lo que Cristo nos ofrece en esta adopción. Requiere de nosotros que digamos, me aferro a la totalidad de lo que Cristo ha puesto delante mío. Así que estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir con Cristo. Porque la gloria que ha puesto delante mía es tan superior que ni siquiera voy a pensar en el costo, me da igual. Sea lo que sea, esa gloria es mejor. Tengo una última pregunta. Reclamar nuestra plena herencia en Cristo implica unirnos a Él en un camino de sufrimiento que lleva a gloria. ¿Cómo has experimentado los sufrimientos de caminar con Cristo? ¿Y cómo te ha afectado la gloria puesta ante nosotros en esos sufrimientos? Hemos llegado al final del pasaje hoy y básicamente hay dos formas de vivir la vida. La podemos vivir en nosotros mismos o en Dios. Solo hay dos opciones, Dios o no Dios. Y lo que Pablo describe, esa vida aparte de Dios como la carne, solo nos mata, no nos da nada bueno. Puede parecerlo, puede engañarnos y así funciona el pecado, nos da gato por liebre, nos promete vida cuando solo da muerte. Sin embargo, si nos aferramos a Cristo, y hay que admitirlo, esto va a implicar sufrimiento, porque el camino del Cristo es el camino del siervo sufriente. Vamos a tener que sufrir, el amor implica sufrimiento. Una vida vivida en servicio a Dios y en Cristo, en servicio a la humanidad, va a implicar sufrimiento. Es inevitable. Y no porque con ello nos estemos ganando el favor de Dios, ya lo tenemos. Dios ya nos llama papá, nos ha recibido en su familia. No es por ganarme nada, es porque la gloria que Él ha puesto delante mía vale más. Y estoy dispuesto a sufrir. Me da igual. Tengo algo tan valioso que no me lo vas a quitar. Y esa es la forma en que debemos entender nuestro caminar con Cristo, que esos sufrimientos son simplemente parte del camino, pero que la gloria que tenemos en Cristo es la realidad reinante. Mi oración para ti hoy es que tú conozcas a Cristo de esta forma y que te hayas aferrado a Él y permitido que la ley de su Espíritu de vida gobierne en tu vida de forma que cualquier sufrimiento por el camino sea cosa leve, mientras persigues la gloria puesta por delante en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.